Lo que pasa es que también por nuestra zona geográfica, ¿Por qué? ¿El sol? el sol, y también por nuestra genética. Entonces hoy día tenemos también gente que tiene los ojitos más rasgados. Nosotros los nortinos tenemos los ojitos más rasgados, somos más chinitos. Y ese ser más chinito, el párpado, genera cierta presión en el ojo que hace que generemos más astigmatismo. Por lo tanto, también ahí tenemos una carga genética y que se va obviamente cargando de generación en generación, que tenemos astigmatismos altos en la región. Escuchas un podcast creado y producido por Hombre de Radio, Cristian Núñez. Volvemos a las conversaciones en el Tarapacá, este centro y acelerador de proyectos en la región de Tarapacá, impulsado por el gobierno regional y apoyado por la Fundación Collahuasi. Vamos a hablar de los ojitos, vamos a hablar de los ojos, de nuestra vista, con una técnico oftalmóloga, Melissa Hermosilla, tu apellido. ¿Cómo te va, Melissa? Sí, bien, súper contenta. Bienvenida al podcast. De estar aquí hablando de algo que me apasiona, que es el ojo, la salud visual en general, es algo que me apasiona mucho. Y más que nada también dar a conocer esta profesión que hoy día está siendo un poco más conocida, pero hace un par de tiempo era como algo muy extraño. Era como ir al oftalmólogo o nada. O nada, sí. Y ahora es un término medio. Claro, o sea, en general es el primer acercamiento a la salud visual que debería tener la gente. Sí. El tecnólogo médico en oftalmología es el encargado de la atención visual a nivel primario, ¿cierto? Cuando uno va la primera vez debería ser esta la atención. Ya. Y cuando obviamente se necesita alguna atención más secundaria para alguna patología, ya derivamos al médico oftalmólogo quien ve otro tipo de patología. En el caso de la medicina tradicional hablamos del médico general y después el médico especialista. Claro, el médico especialista. Viene siendo como... Claro, nosotros somos muy especialistas, en verdad. Y bueno, un poco como para que la gente entienda, el tecnólogo médico en oftalmología siempre ha estado más que nada en exámenes. Por ejemplo, cuando el oftalmólogo sospecha de alguna patología como glaucoma, algo más allá, manda a hacer exámenes y estos exámenes lo hacía el tecnólogo médico. Sin embargo, después del año 2010 había una lista de espera enorme, pero enorme, estratosféricamente enorme. El hospital en todos lados. ¿Por qué? Porque el paciente que necesitaba un lente de lectura estaba en la misma lista que un paciente que necesitaba una cirugía de catarata o un glaucoma. Y el nivel de gravedad... Muy distinto. Sí. Estaban en un mismo saco. Y a raíz de eso, en 2010 se generó esta ley donde el tecnólogo médico, además de hacer exámenes, ahora podía hacer receta de lentes. ¿Ya? Esto era nuevo para Chile, pero no para el mundo, porque sí, ya lo veíamos que pasaba en Perú. Siempre pasa, sí, pasaba en todas partes. Pero aquí no. En Estados Unidos, en Europa, siempre existía esta figura que es encargada de la atención visual a nivel más primario. Y por eso lo vemos ahora tan normal que uno va a la óptica y te hace la receta ahí mismo. Ahí mismo, claro. Porque está la tecnóloga o el tecnólogo en el lugar. En el lugar, sí. Después ya se empezó a normar y hoy día estas consultas, en mi caso de la mía, tienen resolución sanitaria, independiente de la óptica y se rigen, ¿cierto?, por alguna normativa. Pero es nuevo para nosotros. Sí, pero para el resto, ¿cuántos años no va? Claro, para el resto del mundo es algo muy común. De hecho, los pacientes que son extranjeros, que van a mi consulta, lo tienen súper claro. Sí, yo atiendo médicos de distintas especialidades y ellos saben que para los lentes está esta figura, ¿cierto?, que en este caso es el tecnólogo médico en oftalmología. En otras partes se llama optómetra, es como nuestro similar. Pero en Chile esta carrera que en el fondo hoy día se abrió esta posibilidad, que no solo viene a ayudar al paciente que necesita lentes, que va a comprar lo particular, sino también al paciente que está esperando en el hospital o que está esperando en el consultorio. Ese paciente se le abrió esta posibilidad de que se pueda atender de manera más expedita. Y se abrió la posibilidad de las ópticas municipales también, que también surge hace unos cuantos años, y varios municipios dentro de Chile, incluido acá Iquique, levantan esta óptica municipal, que es una opción económica, claro, accesible, sí, y donde los tecnólogos oftalmólogos, los técnicos, sí, oftalmólogos, tienen esta gran posibilidad. Claro, sí, así es. La verdad es que, bueno, yo estuve en primera persona mirando el proceso de la óptica municipal de Iquique, porque estuve a cargo en sus inicios cuando nos cambiamos aquí a la parte del centro, y ahí, claro, o colocamos una consulta oftalmológica, porque tener una óptica municipal solita, sin tener el acceso a la receta, exacto, no tiene tanto sentido. Entonces, una farmacia sin químicos. Claro, entonces había que tener a alguien, un profesional que diera las recetas.
¿Y la ley no lo establece? Como en el caso de las farmacias, que tiene que haber un químico. No, en la ley, en este caso, la óptica puede funcionar sin un tecnólogo, pero sí con un referente técnico que puede ser un óptico contactólogo. Sin embargo, para tener consulta es como una resolución sanitaria aparte. A pesar de que pueden estar en el mismo recinto, funcionan de manera independiente. Se rigen, tienen un regente, que es un director técnico, que muchas veces puede ser o igual o distinto. Un permiso sanitario diferente. Diferente, claro. Parece funcionamiento para finalmente manipular el ojo de la persona, del paciente. Sí, o sea, y la resolución sanitaria tiene otras aristas, porque uno la saca como sala de procedimiento. Entonces, hay todo un tema donde se tiene que evaluar cómo yo voy a evaluar el paciente, con qué equipos, con qué exámenes, cómo voy a hacer esos exámenes. Entonces, todo un trámite ahí que yo ya lo realicé para la óptica municipal. Yo tuve a cargo esa resolución sanitaria y también para mi consulta privada. Y me imagino que eso reventó en su momento cuando abre las puertas de la óptica municipal. Me imagino la cantidad de gente que empezó a llegar. Sí, fue heavy. Todo el mundo necesitaba. Sí, o sea, mira, en realidad cuando igual pasó el tema de los retiros, porque esto pasó en pandemia, nosotros abrimos en pandemia óptica municipal y yo también después de la pandemia me dediqué a la parte más privada. Pasó que la gente realmente se había dejado estar muchas veces porque no había lucas. Entonces, claro, no había plata para comprarse lentes. No había lucas. Entonces, ahí pasó que la gente estalló y obviamente tuvimos que abrir y abrir como sea y atender como sea, porque en pandemia todo esto paralelo. Digámoslo también, Melissa, que esto fue la cantidad de oferta que se abrió, quizás con los mismos técnicos oftalmólogos que llegaron a la óptica. Las ópticas municipales bajaron los precios. Sí. Y bajaron los precios en serio, yo lo digo porque yo soy usuario del lente desde los 5 años. Entonces, los marcos son más baratos, los cristales son más baratos, son más accesibles. Sí, son más accesibles. El hecho de que se haya abierto esto fue positivo desde todo punto de vista. Para todos. Po. Como te digo, al final, hoy día, incluso, claro, con el tecnólogo médico, que ya está más protagonista de esta salud visual a nivel primario, aún así, la oftalmología es la especialidad con más lista espera, según el último reporte de MinSal. Mira. Entonces, es algo tan sensible, porque la verdad es que justo ayer atendí a una niña que tenía 6 años, yo atiendo desde los 4 años en adelante, y le coloqué su primer lente, porque tiene miopía, de lejos ve muy, muy mal, y es emocionante, la verdad, porque se quedó impactada, miraba a la mamá y miraba todo, y como que no entendía cómo podía ver tan claro. ¿Era todo en HD? Era todo en HD. Entonces, la verdad que la salud visual es algo, pero súper importante. Me pasa, yo estoy con lente óptico en este rato y por eso te puedo ver de buena manera. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? Yo tengo miopía y astigmatismo en lo personal. Y seguramente ya presbicia por los años, ¿no? Por el desgaste de la córnea. Sí, natural. Y las enfermedades las que llegan a la óptica municipal, donde tú seguramente viste como un registro más masivo de la ciudad. ¿Cuál es la más común? Sí, mira, bueno, antes de la óptica municipal yo estuve a cargo del programa oftalmológico municipal. Ya. Que veíamos todos los niños. Hicimos un tamizaje a 14.000 estudiantes, porque fue todos los niños de la Mudesi, que fue un gran desafío. Wow, y fue como llegué a Iquique, en el fondo. Llegué, yo trabajaba para la empresa de un equipo oftalmológico avanzado, importante, y vine a demostrar cómo se ocupaba para que los colegas lo entendieran. El equipamiento, claro. Oye, esto se ocupa aquí, se interpreta así, todo. Y ahí la exdirectora, ¿cierto?, la doctora Moreno, me dice, pero tú eres de Iquique. Yo le digo, sí, yo toda mi vida he estado en Iquique. Me dice, ¿no quieres volver? Y yo le dije, sí, igual podría ser, porque la verdad estaba sola en Santiago trabajando. Y me dijo, ya, hazte cargo del programa. Y ahí me vine con todo. Esto fue así como en noviembre, y en diciembre ya quería que yo partiera trabajando. Así que llegué, hice todos mis cambios. ¿Buena oportunidad? Buena oportunidad, buenísima. O sea, poder ver a los niños y poder impactar en la salud visual a esa edad, porque al final el desarrollo visual es algo que se tiene que adquirir, no es como aprender a respirar, que los niños nacen respirando y así, esto se tiene que ir perfeccionando. Y para que eso pase necesita que el ojo esté bien estimulado, o sea, con una correcta corrección óptica, porque si no pasa este proceso se cierra y genera algo que se llama ojo flojo, que el ojo ya después no puede mejorar. Claro, y después no mejora con nada. Yo le puedo colocar el lente más potente y no mejora. Si no utilizaste el lente, no te cuidaste la vista, no va a mejorar. No, con nada, porque básicamente
cuando uno coloca un lente en un niño, lo que estoy haciendo es modificando su cerebro, no su ojo. Estoy modificando cómo el cerebro ve las imágenes. Por lo tanto, ese cerebro tiene un momento donde tiene que aprender. Y si no aprende, se cierra. Y lo que yo te preguntaba, de las enfermedades más comunes, ¿son la miopía y el astigmatismo? La miopía y el astigmatismo en nuestra región, a pesar de que no hay estudios, el astigmatismo es súper No hay prevalente. datos duros, no hay datos duros. Pero es lo más... Es lo más prevalente. Ahora, la miopía, hoy día la OMS habla de que es la nueva pandemia, porque antes, cuando yo estudié, se decía que cuando la mamá le decía al hijo, no ocupes tanto la tele, que eso te va a perjudicar, era un mito. Cuando yo estudié, eso es un mito. La miopía es genética. Uno nace con estos defectos. ¿Y ahora pasa con la pantalla? Y ahora, claro, se descubrió con estos estudios, partió en Asia, donde vieron niños que eran de zonas rurales versus los niños que eran de zona urbana. Los de zona urbana tenían mucha miopía. Con el teléfono. Por el tema del teléfono. Entonces hoy día sabemos que existe esta nueva pandemia que es la miopía. Se espera que en la población más de la mitad sea miope. O sea, por el uso del teléfono. Por el uso del teléfono. Le va desgastando. El cansancio también visual. Claro, o sea, lo que pasa es que al estar en actividad cercana, el ojo empieza a adaptarse a esa distancia. Y luego cuando tiene que ver de lejos, ya no puede enfocar bien, porque estamos hechos como para ver de cerca. El ojo se empieza a adaptar. Y eso, hoy día vemos niños que los papás no son miopes, que los abuelos no son miopes y ellos son miopes. Es una miopía adquirida. Adquirida. No genética. No genética. Porque lo genético está, Sí. yo lo mío es genético. Sí, está. Pero hoy día no, tenemos niños que al contrario, sus papás incluso hipermetropía al contrario, y hoy día tienen miopía solo por el uso de pantalla. Melissa, ¿cuándo te comenzó a gustar esto de los ojos? ¿Me trajiste hasta un ojo al podcast? Yo ¿Te me apasiona la salud visual. ¿Y cuándo es que te gustó esto? Yo creo que desde que cuando entré a tecnología médica, donde ya estaban las especialidades, porque tecnología médica tiene 5 especialidades, laboratorio, las que más se conocen, rayos, donde uno se toma la radiografía, está oftalmología y otras más que son menos comunes, como otorrino y la morfofisiopatología, que ve como muestras. Y de todas era la que más tenía acercamiento al paciente, la que yo podía ver. Mis grandes grupos son niños y adultos, entonces como abuelitos, adultos mayores. Entonces yo dije, no, yo necesito esto. Y además la oftalmología, la tecnología médica en esta área, te entrega la posibilidad de ver un niño desde los 4 años hasta que tiene... no sé, 50 años. Claro, o sea, podéis verlo toda la vida y es tan lindo ver como, el año pasado estáis más chico, el día creciste, como hoy estáis grande. ¿Y a qué edad el ojo deja de desgastarse? Mira, en general... ¿Se estabiliza? La estabilización hablamos siempre como de los 18 a los 20 años. Por eso cuando la gente habla de operarse con esta cirugía refractiva siempre se recomienda después de esa edad, porque el ojo ya ahí tiene su estabilidad. Pero con el uso de pantalla igual hemos visto aumentos que son más allá, o sea, 20, 22 años que todavía siguen aumentando. ¿Y personas que se han operado pueden volver a tener? Pueden volver a tener. ¿Por el uso de la pantalla? Por el uso de la pantalla, pueden seguir aumentando y en el fondo tú te operaste para una medida, pero ahora tienes más, así que esa cirugía ya no te sirve, no es tan válida porque aumentaste. Oye, ¿y es cierto esto de la corrección también de la presbicia? ¿La presbicia hoy día se corrige en medio del astigmatismo y la miopía? Sí, se corrige, o sea, pueden haber, pero hay que entender que la presbicia, que esto que nos afecta a los mayores de 40, que ya no podemos ver tan de cerca, sí, ¿cierto? Empezamos a alejar las cosas. Esto se corrige, pero es progresiva. Entonces empieza a los 40 y termina de desarrollarse a los 60. Por lo tanto, si yo quisiera corregirme con un lente multifocal intraocular, que es la opción, tendría que ser después de los 60, porque antes me empieza a aumentar. Entonces voy avanzando. Como voy avanzando, también es algo que es dinámico, no podemos operarlo. Melissa, me dijiste que los chicos, los iquiqueños en general, de acuerdo a todo lo que tú has hecho en este tiempo acá, es el astigmatismo lo que prevalece. Sí, el astigmatismo alto. Lo que pasa es que también por nuestra zona geográfica... ¿Por qué? El sol y también por nuestra genética. Entonces hoy día tenemos también gente que... tiene los ojitos más rasgados. Nosotros los nortinos tenemos los ojitos más rasgados, somos más chinitos. Y ese ser más chinito, el párpado, genera cierta presión en el ojo que hace que generemos más astigmatismo. Por lo tanto, también ahí tenemos una carga genética y que se va obviamente cargando de generación en generación, que tenemos astigmatismos altos en la región, altos. No hay ningún estudio al respecto porque estamos acá. ¿Tú dices alto de que astigmatismo en la persona que prácticamente no ve?
Claro, o sea, mira, el último programa oftalmológico que tomé particular fue en el Liceo Juan Pablo II, donde también hice tamizaje a todos los niños y también le hice su corrección óptica, y también hay niños que tú te enfrentas, que son pequeños, que tienen una visión de un 10 a un 20% y no ven más que eso. Oh. Oye, interesante esto de que los colegios realicen programas de manera de mundo propio, más allá de las corporaciones, porque uno ya lo entiende que el municipio en su momento lo hizo a nivel corporación, pero que un colegio en particular lo haga para sus alumnos es bueno. Es maravilloso. Y se está dando esto. Es maravilloso, o sea, debería ser una constante que se replique. La preocupación por su estudiante. Sí, porque la verdad es que tú puedes tenerle al mejor profesor, puedes tener tablet, puedes tener acceso, puedes tener libros, pero si el niño no ve, es difícil que pueda aprender un 100% todo lo que le estás entregando. Y te disminuye la motivación a leer, a mirar la pizarra. A leer, claro, o sea, está documentado que tener un niño que se corrige bien no solo te impacta en que va a tener una mejor visión, sino también en su desempeño académico. Motivado. Porque además, cuando tú naces con un defecto visual, no entiendes que ves mal, porque siempre has visto así. Uno sabe. Claro, tú crees me consta. Sí, tú crees que el mundo es así, como que todos ven como yo veo. En 360. Sí, todo como que yo veo así. Oh. Hasta que, claro, te colocan la corrección y pasa que ese niño no va a identificar, ¿sabes qué? Yo leo media hora y me canso visualmente. No, solo, ya no quiero leer. Sí, yo veo en 360. Cuando los lentes. Sí, entonces los niños en general poco identifican. Por eso es tan importante que el primer control visual, cuando no tengo síntomas anteriores, debe ser a los 4 años. Primer control visual sí o sí es a los 4 años. Ya. Ahora, si yo tengo un niño de 2 que ya veo que se acercan las cosas, los niños pueden ser evaluados desde el nacimiento. Y si los niños ven bien, o sea, no tiene miopía, no tiene astigmatismo, pero tiene problemas visuales, parece que le duele la vista, se cansa, ¿podría tener otra cosa? Sí, los niños siempre esconden defectos visuales, siempre los esconden. Por lo tanto, hay que hacer un examen más exhaustivo. Yo en mi consulta hago el examen con cicloplegia, que es con gotita, donde eliminamos la capacidad de enfoque del niño, entonces te da el valor absoluto, el valor real. Detectamos muchos defectos que pasan así como a simple vista, pero en realidad ahí está. ¿Y hay mucha enfermedad de la vista? Sí, o sea, en cuanto a lentes, tenemos hipermetropía, astigmatismo, la miopía, la presbicia, pero también hay otras patologías, la insuficiencia de la convergencia, cuando los niños no pueden juntar bien las cosas, los estrabismos, que es GES, hasta los 9 años podemos derivar a estos niños que... el estrabismo se corrige igual. El estrabismo se puede corregir con ejercicio o cirugía, tiene hartas maneras de poder corregirlo. El uso de lente igual. El uso de lentes también va a compensar un poco. Por lo tanto, en los niños hay patologías que se pueden detectar y también en los adultos. También después de los 40 uno tiene que empezar a hacerse otro tipo de examen. ¿Está bien dicho corto de vista? Todavía es como un dicho antiguo, o tú eres corto de vista. En realidad, mira, es coloquial el término, pero la verdad es que sí aplica. Yo al menos lo entiendo. Cuando me dicen, no, aquí está corto de vista, ya entiendo. Pero en realidad lo que debería hacer o lo que debería aplicar ahí es que tiene un defecto visual. Entonces, o sea, tiene algún Desde el periodismo debiéramos decir tiene defecto visual más que... Claro, defectos visuales, sí. Ya, defecto visual más que corto de vista. Más que corto de vista. Me parece bien, es un aprendizaje. ¿Y tú eres con defecto visual? Yo tengo miopía y astigmatismo, Ya, pero es muy genético, muy genético. Mi papá miope, mi hermano miope, todos miope. Probablemente mis abuelos también, pero en ese tiempo era muy difícil el acceso. O sea, si hoy día estamos ayudando un poco el tecnólogo médico a la salud visual, a que pueda salir adelante y que podamos atender a nuestros pacientes, antes, en el tiempo de mi abuelo, probablemente cero posibilidad de que alguien te viera. Melissa, ¿y tú tienes tu consulta ahora privada? Después de lo municipal te independizaste. Sí, me independicé porque la verdad es que el mundo igual... Ese mundo de otra, con otros ojos. Con otros ojos. Y era necesario. Yo encuentro que el mundo privado no tiene por qué ser visto como algo malo, sino que al contrario hay que ocupar ciertas habilidades. Por ejemplo, yo puedo manejar mi agenda, por lo tanto a mis pacientes les destino media hora cada uno, y si es paciente pediátrico, 1 hora a su atención. O sea, y eso me lo da el mundo privado, donde yo puedo decir, oye, ¿sabéis qué? Voy a atender en tanto tiempo. Dedicado. No, claro, no así en el mundo más público donde te cuesta la atención. A mí me costaba a veces eso. Y donde apuran también, porque donde finalmente eso tiene que ver con... rendimiento. Eso.
y todo. Y yo sé que tiene su trasfondo, yo lo entiendo, que hay una lista de espera, pero también te coarta un poco en la atención. O sea, yo en algún punto me empecé, porque antes de renunciar empecé obviamente a hacer privado público, y en mi consulta sentía que atendía mejor y yo decía, ¿por qué si yo no me pongo eso? Y me siento mejor. Claro, yo no me estoy predisponiendo a eso, ¿por qué estoy atendiendo? Y claro, era el tiempo. O sea, yo podía explicarle qué defecto tiene, cómo lo puede corregir bien, cualquier duda, cualquier consulta. En cambio, en lo otro estaba corriendo siempre. ¿Qué anécdota te ha ocurrido en tu tiempo profesional? Varias. Yo creo que la que más recuerdo es que estando en la parte municipal, un niño tenía harto defecto, era pequeño. Y le doy la receta al papá y me dice, no, yo no le voy a poner el lente a su hijo, o sea, a mi hijo. Y yo le digo, pero ¿por qué no le va a poner? Es que yo no tengo defecto y mi esposa tampoco, así que no tiene por qué tener ningún tipo de defecto visual. Y yo le dije, pero... ¿Usted es papá? Yo le dije, claro, como dudando un poco de eso. El mismo dudando de... Claro, así como él no tiene por qué tener defectos porque yo no tengo, mi esposa tampoco tiene. Entonces yo le dije, pero esto es como los genes, usted tiene algunos que se representan, otros que no, tenemos muchos genes. ¿Se estaba acusando solo? Claro, tenemos muchos genes y no quiso. Y le dije, bueno, ahí tiene su receta, usted verá lo que hace, no, probablemente no creo que le haya puesto los lentes. Y tú después te reí de eso, pero sí. Igualmente una risa, pero que mal por el niño. Sí, o sea, lata por el niño, pero al final tampoco uno puede obligar más allá. Tu rol, y cuesta un poco también entender eso, que de repente uno como que quiere que hagan justo lo que uno dice, y también hay que dejarle a los papás la responsabilidad. Al final, no es menos cierto que de repente cuando vamos a la consulta, los papás me dicen, dígale usted que ocupe los lentes. Como que usted dígale, sí, que no ocupe la tablet o el celular. Claro, entonces como... Soy de ese tipo de papá. Claro, es como, yo digo, ya uno trata de ayudarlo, pero al final él está en la casa y él es el que va a decidir en el fondo si va a ocupar o no tablet o celular su hijo. Entonces, oye, Melissa, ¿se recomienda el uso de lente de contacto? Mira, en nuestra zona, yo hice hace poquito un diplomado de lente de contacto, nuestra zona es adversa, climáticamente hablando. ¿Por el sol? Por el sol y porque es una zona seca y nuestra humedad que viene del mar viene con sal, por lo tanto también seca más. Tenemos mucho polvo en suspensión y eso hace que nuestros ojitos siempre estén irritados. De hecho, también tenemos harto terigión, que es esta como carnosidad que le sale a la gente dentro del ojito. Tenemos harto nuestra región tiene mucho terigión y es porque nuestra zona climática no es tan buena. Yo voy alternando el uso del lente de contacto, pues, y lo uso en la noche, para no usar lente óptico. Claro. Entonces uso el lente de contacto en la noche. ¿Es complicado el lente de contacto? Es complicado el manejo, sí, o sea, yo creo que hay que entender que cualquier paciente que ocupe lente de contacto, ya solo por eso, por el hecho de usar estos lentes, aunque tenga las medidas de higiene perfectas, ya tiene más predisposición a tener infecciones, alteraciones. Un día se me cayó el lente de contacto manejando en la carretera. Me saco las gafas que no eran ópticas y el lente de contacto sí, y me saco y se sale el lente de contacto y cae en el volante, en el medio. Y el calor lo derritió. Sí, pues sí, lo desintegró. Lo churrascó así. Mira, ahí lo más importante era no ponerlo de nuevo. Así que si no te lo colocaste de nuevo. No, tuve que sacarme el otro y botar los dos y colocarme los otros lentes para poder manejar. Sí, era pleno verano. Sí, porque pasa eso. En realidad, igual la higiene ahí es importante. Sí, yo conozco una amiga que incluso es profesional de la salud, no visual, y que me contaba que hasta con agua de la llave limpiaba sus lentes de contacto, y ahí eso es lo complicado. Pero siempre hay que ir intercalando. Yo creo que también eso es la base. Si yo ocupo lente de contacto, no es para usarlo todo el día, es para usarlo en momentos y voy intercalando con mi lente. Porque también trae enfermedades. Sí. Melissa, qué buena conversa, qué bueno conocerte. ¿Qué más interesante tienes para decirnos? No, yo creo que lo que más me gustaría dejarle a todos los que están escuchando es que sobre todo en las edades escolares pongamos atención en nuestros niños. Si es que mi hijo tiene 4 o 5 años, ya es momento de evaluarlo. Ahora, si yo además tengo algún tipo de defecto, soy mamá, papá y mi esposo, yo tengo este tipo de defecto, llevarlo. O sea, sí o sí, porque hay un componente genético y también por el uso de las pantallas estamos generando más miopía, entonces hay que tener la evaluación correcta para que en el futuro ese niño tenga una buena visión. Porque, como te comentaba, es algo que se tiene que desarrollar. Es una nueva pandemia. Es una nueva pandemia. La OMS ya la decretó como una nueva pandemia. Producto de las pantallas. Melissa, que te vaya muy bien. Gracias por la conversa. Muchas gracias a ti. Chao.
Escuchas un podcast creado y producido por Hombre de Radio, Cristian Núñez.